Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Katy García. Trabajo en Globant hace unos 5 años más o menos, un poco más en realidad. Y mi área de experticia es el Test Automation y hoy los voy a estar acompañando con darles una charla respecto a lo que he aprendido de Test Automation a lo largo de los años, que me ha servido bastante para mi trabajo y que hoy considero importante y relevante para querer compartir con ustedes. Antes de eso les quiero hablar un poco sobre Globant, la empresa en la que trabajo, y les quiero compartir un poco el conocimiento que tengo sobre esta empresa, que ha generado cosas muy positivas y bueno, les quiero hablar un poco de ella. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros transformamos las organizaciones para que estén listas para un futuro digital y cognitivo, y bueno, lo hacemos a nuestra forma, imprimiendo nuestro ADN que hemos construido a lo largo de los años. Entonces, pues nada, Globant surge un poco para contarles en una crisis en Argentina en el 2003. Se unen 4 amigos y bueno, la historia anecdótica es que nada, en medio de una crisis, buscando cómo resolver los problemas del país en medio de un bar, en una servilleta fundan o forman como las ideas principales con las que luego se abriría Globant. Y a lo largo de estos años se han tenido varios hitos para Globant, como por ejemplo que en el 2006, solo 3 años después, Globant ya haya sido uno de los primeros, el primer proveedor que eligió Google por fuera de su campus, y nos eligió básicamente por el feeling en nuestro ADN, la cultura organizacional, las oficinas, y nada, eso catapulta a Globant y nos llena de muchas cosas positivas para seguir creciendo y formando otros hitos a lo largo del tiempo. No les voy a hablar de todos, pero algunos relevantes es, por ejemplo, que en el 2014 ya es escuchado el nombre de Globant a nivel internacional, y de hecho empieza a ser parte como una empresa pública de la bolsa de valores, y entonces en el 2017 se convierte en una empresa que tiene acciones en la bolsa. Bueno, 2019 lanzamos una campaña de Be Kind y finalizando 2019 ya llegamos a los 11.800 empleados y más. Así que ha sido grande y relevante el impacto de Globant en Latinoamérica y en mi caso personal también en mi vida, por lo que también quiero compartir con ustedes toda la experiencia que he adquirido a través de esta charla, un poco algunos de nuestros clientes, algunos de los representativos, porque tenemos un montón de clientes y de hecho muchos de los que también son representativos para nosotros por temas de nada de confidencialidad o contratos, pues nada, ni siquiera los nombramos acá, pero son bastantes en cuanto a relevancia, no solamente con empleados en el área de desarrollo, sino también con clientes. Pues nada, miren el impacto. Ahora sí, vamos al grano, la charla de automatización. Para esto les voy a contar un poco las reglas que vamos a tener en esta charla, y son: primero, les pido por favor silenciar su micrófono. Segundo, por el chat está perfecto que nos cuenten si tienen problemas técnicos, si no me están escuchando bien o de pronto con algún lag. Y bueno, hay un equipo de personas que me está apoyando y entonces estarán revisando este chat para ver cómo podemos mejorar estas condiciones para cosas, digamos, propias de la comunicación, o que las imágenes no se vean bien, en fin. Pero si quieren realizar preguntas, técnicas específicas de la charla, los invito a que por favor las realicen por el módulo de Questions and Answers Q&A que encuentran en Zoom. Y bueno, nada,
sin más, vamos a estar empezando con la charla. Entonces, Automated Test, Challenge Accepted. Ha sido todo un reto para mí en el área en que yo llegué al área de automatización viniendo desde desarrollo. Antes fui desarrolladora de Java. Al principio lo tomé como un complemento de las pruebas que estaba realizando al software que diseñaba, que codificaba. Sin embargo, me di cuenta que va mucho más allá. Entonces, por eso ha sido pues todo un reto para mí. ¿De qué se trata la automatización de pruebas? Básicamente se trata de realizar de una manera automática las pruebas que nosotros ya hacemos actualmente de manera manual. Pero esas pruebas que nosotros hacemos al software de una manera manual, pues tienen cierta complejidad y esa complejidad se va armando en todo un mundo que voy a tratar de orientarlos en cuáles son los dilemas que nosotros queremos resolver desde el área de automatización y por qué se vuelve una necesidad automatizar estas pruebas. Sucede que cuando nosotros realizamos las pruebas de software, el software que realizamos es diseñado para algunos browsers o para todos los que tenemos en este momento en el mercado. ¿Cuántos browsers conocen ustedes? Están Chrome, Edge, que antes era Internet Explorer, tenemos Safari, tenemos Firefox, tenemos, no sé, Opera, y tenemos un montón de versiones de browsers y de marcas de browsers en los que nosotros debemos asegurarnos que nuestra aplicación está funcionando de una manera correcta. Pero por si eso fuera poco, algunas de nuestras aplicaciones nosotros también queremos que estén no solamente en browsers para escritorios, para computadores de escritorio, sino también para dispositivos móviles o celulares. Entonces ahí empezamos a complejizar la cantidad de pruebas que vamos a tener que hacer en la medida en la que incrementamos los dispositivos. Y entonces no solamente se vuelve complejo el hacer esta cantidad de pruebas para los distintos browsers que existen, las distintas versiones de los distintos dispositivos, sino que además los dispositivos cuentan con sus propios browsers. Y, a ver, en los celulares, hablemos específicamente de mobile. Nosotros conocemos a grandes rasgos, o los más populares que tenemos hoy en el mercado son Android y iOS. Existen más, pero estos son los grandes grupos representativos. Sin embargo, en Android nosotros también tenemos que las marcas de los celulares realizan personalizaciones en las distintas versiones del sistema operativo Android, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Samsung tiene su propia personalización, o por ejemplo, Huawei impactó con su propia personalización. Bueno, y tenemos diferentes marcas de celulares y diferentes personalizaciones en los sistemas operativos y en los browsers de los mobiles. Y asimismo tenemos distintos navegadores también para mobiles. Ahí queremos asegurar que nuestras aplicaciones funcionen de una manera correcta, se vean de una manera correcta, cumplan con un buen performance y cumplan a satisfacción todas nuestras necesidades. Sin embargo, nuestras necesidades también se pueden incrementar o complejizar por datos de entrada que tengan que pertenecer al negocio. Entonces, en cuanto al negocio, nosotros tenemos algunas pruebas que tenemos que hacer con muchos datos de entrada o con datos de entrada complejos, o ambos. Cuando digo datos de entrada complejos, me refiero a que a veces para tener que hacer una prueba funcional es muy característico, por ejemplo, del sector de banking, que para poder hacer una prueba, esa prueba depende de otros flujos de negocio, como para realizar un retiro de una cuenta o una transacción, pues entonces tiene que existir la cuenta, tiene que existir el cliente como cliente del banco, se tienen que cumplir unas condiciones aptas para que el dinero de la cuenta del banco de la persona esté
libre o disponible para moverse. A nivel de país existen distintas regulaciones que pueden impactar nuestros negocios y eso generalmente complejiza los datos de entrada. Entonces ahí tenemos los datos de entrada y las condiciones de negocio y resulta que también tenemos diferentes contextos. Entonces, si yo estoy diseñando una aplicación para celular, también tengo que pensar en, y si el usuario es un usuario que hable mil aplicaciones, no las cierra y entonces ya no hay mucha memoria RAM disponible para mi aplicación en ese celular, ¿cómo se va a ver? O si el usuario está caminando y está en un sótano en donde no hay señal y entonces se quedó sin conexión, o ya no tiene GPS y resulta que mi aplicación recurría a consumir la localización del GPS, o a utilizar a los diferentes sensores del celular, entonces, ¿cómo va a funcionar mi aplicación? Bueno, resulta que eso también hay que testarlo. Y además tenemos los ambientes. Todo esto hace que las pruebas de software se vuelvan todo un universo muy grande que hay que cubrir para nosotros certificar la calidad de lo que estamos probando. Entonces, si esto es la imagen de la cantidad de desarrolladores que nosotros tenemos para hacer nuestra aplicación, y todos estos desarrolladores están tomando una historia de usuario y convirtiéndola en funcionalidad de la aplicación para que un usuario pueda usarla. ¿Cuántos testers o personas que hagan las pruebas ustedes creen que se necesitarían tener? Supongamos que en esta imagen hay, no sé, 100 desarrolladores. ¿Cuántos testers tendría que haber? ¿Los mismos 100? ¿50? ¿200? No sé, imagínense un panorama. Bueno, eso que se imaginaron no es muchísimo más. Entonces, ¿cuánto sí es? Más o menos un estadio. Basados en todo el universo que les comenté al principio de cómo se podían complejizar y aumentar las pruebas y el scope de nuestras pruebas. Por todos los diferentes bemoles que vimos que afectan este universo de pruebas. Entonces, para nosotros hacer unas pruebas de una manera satisfactoria para cumplir con todos estos bemoles y de una manera íntegra, mi recomendación es seguir un círculo que yo plasmé acá para ustedes. En donde vamos a empezar por acá, vamos a recorrer estos ítems y vamos a terminar por acá y pues vamos a recorrer a medida que vamos por los círculos unos complementos. Lo primero que yo recomiendo en mi experiencia, en la experiencia que yo tengo el día de hoy, tengo como unos 12 años de experiencia más o menos o un poco más, y específicamente en el área de automatización de pruebas, pues nada, en Globant les conté que llevo 5 y antes ya había empezado un poco con automatización de pruebas. Y todo eso lo he compilado para ustedes en que a hoy siento que lo que nosotros debemos realizar es, primero, levantar unos requerimientos de usuario y unas historias de usuario de una mejor manera, de una manera más apropiada, que sean vivas, que estén totalmente actualizadas todo el tiempo, y de actualizar la documentación se vuelve complejo con el tiempo, porque se vuelve no parte del código. Entonces, pareciera que empieza a perder el valor que tiene ante nuestro producto. Sin embargo, no es así, es bastante importante porque en esto todos los actores vamos a hablar el mismo lenguaje. Por esto los invito a trabajar con BDD y TDD, pues en el caso también de desarrollo. Esto nos permite tener una living documentation y yo aquí, ¿qué recomiendo? Como yo vengo, antes de haber sido automatizadora de pruebas, fui desarrolladora de Java, pues toda la charla que les quiero dar, se las quiero dar en un contexto de el lenguaje en el que yo soy un poco más experta. También he trabajado con otro montón de lenguajes ya, porque una persona que automatiza pruebas no debe ser un desarrollador de un lenguaje, debe ser alguien que tenga capacidad de codificación, de desarrollar esa lógica de desarrollo, pero además una adaptabilidad a un nuevo lenguaje bastante fácil y bastante rápido. Sin embargo, nosotros tenemos que ser sinceros, por más que nosotros hablemos 10, 15 lenguajes, español, inglés, portugués, francés, en fin, nosotros siempre vamos a tener más afinidad con nuestro lenguaje, digamos, materno.
Entonces, por decirlo así, en desarrollo, pues mi lenguaje materno yo considero que es Java. Entonces, algunas de las librerías de las que les voy a hablar acá, pues van a ser basados para Java. Sin embargo, para los distintos lenguajes en los que ustedes trabajen o quieran trabajar en el futuro, si este es su interés, pues van a encontrar algo relacionado, alguna librería que les permita trabajar con este contexto teórico, pero para el lenguaje elegido. Para BDD, yo recomiendo integrarle las pruebas con Cucumber o con JBehave, y si estamos trabajando con un lenguaje como JavaScript, ya también es una buena opción. Ahora, después de tener todos los diseños de las pruebas escritos en un lenguaje natural, que es lo que nos permite la sintaxis de Gherkin, interpretada por Cucumber, yo recomiendo continuar con una herramienta que me permita estar segura que estoy armando tanto mi framework como uniéndolo a mis pruebas y uniendo todo el molde que voy a realizar y con el que voy a trabajar. Y esto es una categoría que llamamos Building Tool. Entonces, en esa categoría de Building Tool para Java, yo les recomiendo complementarlo con una tarea de ejecución, y los Building Tools tienen la posibilidad de crear tareas de ejecución. Para Java, pues tenemos Maven, que puede no estar tan actualizado, sin embargo sigue funcionando muy bien para muchos proyectos, es muy robusto. Tenemos Ant, que bueno, ese sí es bastante viejo, sin embargo se le sigue dando soporte en algunos proyectos, no sé, financieros o en fin. Tenemos Gradle, que es una muy buena opción y actualizada también. O para JavaScript, por ejemplo, tenemos NPM. Y tenemos un mundo de librerías, o una infinidad pues, de librerías y herramientas que nos permiten trabajar como Building Tool. Lo importante es conocer qué haría ese Building Tool y cómo amoldaría todas las etapas de mi proyecto, tanto de mi framework como de las pruebas que estoy ejecutando. Luego entonces tengo un runner, y en ese runner es quien va a disparar la ejecución de mis pruebas. Entonces, para Java tengo JUnit y, bueno, TestNG está un poco más antiguo, por decirlo así. JUnit está un poco más asociado a los desarrolladores porque se acostumbran un poco a utilizarlo en cuanto al uso o la creación de las pruebas unitarias, que es una muy buena práctica de desarrollo. Sin embargo, es bastante útil cualquiera de los dos, y complementándolo con un runner, un run with Cucumber, pues nos potencializaría muchísimo más tanto los hooks que podemos realizar. Un hook es las clases en donde nosotros realizamos las acciones que se deben hacer antes de las pruebas y después de las pruebas. ¿Cuáles son estas acciones? Antes de las pruebas es preparar los ambientes de las pruebas, que los datos existan para realizar la prueba que yo quiera hacer. Por ejemplo, para hacer la transferencia del banco, como les dije ahora, pues entonces asegurarme que el usuario está logueado, asegurar la creación del usuario y que tenga saldo para poder hacer la transacción, y que las condiciones de negocio me vayan a permitir realizar la transacción. Entonces, levantar la aplicación del banco y que el usuario esté logueado, que se haya creado antes, serían cosas que yo haría para preparar la prueba. Eso entraría como en un before del hooks. Y luego tendríamos en el after el reporte de las pruebas, el generar ese reporte. Y posiblemente, si voy a necesitar realizar esa prueba con muchos usuarios, pues entonces necesitaría realizar una acción para que me provea los datos, que me provea todos estos usuarios con esas cuentas activas y esos saldos. Entonces ahí utilizaría un data provider. Los data providers nosotros los podemos conectar a los runners con, desde el runner, levantar la acción del hook que se conecte, del before, que se conecte al data provider, y con el data provider pues asegurarme que tengo todos esos datos, que los estoy obteniendo. Puede ser de una base de datos, puede ser en algunas empresas lo podrían hacer de archivos que tengan, aunque sería un poco, digamos, anticuado, sin embargo, se les sigue dando soporte. Y puede ser de los diferentes runners que se tienen, incluso
de si tengo en el BDD data tables que yo los podría considerar como proveedores de datos para mis pruebas. Y existen infinidad de elementos para proveerme de datos, y entonces este es el punto en el que se deberían integrar estos data providers. Luego entonces debo construir un framework de automatización de pruebas. ¿Qué es un framework? Un framework, como su traducción literal lo indica, es un marco de trabajo en el que me permite realizar un flujo de acciones en un proceso dado, y en ese flujo de acciones en un proceso dado, unas condicionales para tomar ciertas decisiones de qué realizar, si una acción o la otra, dependiendo de una condición. Y entonces, ese marco de trabajo lo que me debería a mí permitir es la integración con un driver que se conecte con el frente con el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, existe automatización de pruebas web, y esa automatización de pruebas web, para poder yo trabajar con un browser, debe haber un manejador de ese browser. ¿Qué es una prueba de software? Es realizar tal cual como un usuario final realizaría una acción en un software. ¿Qué es una prueba de software automatizada? Realizar esa acción tal cual como un usuario final la realizaría, pero que se haga desde código y no que literalmente un humano a través de sus manos, el clic del mouse, en fin, esté realizando la acción, sino que esa acción sea realizada desde un código. Y ese código de software que yo estoy codificando, pues va a tener que abrir un browser e interactuar con un browser si la aplicación es web. O si la aplicación es mobile, va a tener que abrir una app en un dispositivo móvil, antes conectarse con ese dispositivo móvil, este código que yo realicé, para que haga mi prueba. Entonces, quien me controla o me hace de intermediario entre el código que yo hice y la aplicación, el browser o el dispositivo móvil con el que yo voy a interactuar, o un servicio, o en fin, sería como mi manejador. De los drivers para manejo de web, recomiendo WebDriver, que WebDriver para mí es el mejor core que existe de automatización web. Incluso para mobile ese también sigue siendo el core, a pesar de que se utilicen capas adicionales superiores. Y ese tiene soporte para distintos lenguajes, como por ejemplo para Java, también para JavaScript con WebDriver.io, para distintos browsers más como Python, Ruby, en fin. Pero tenemos para otros lenguajes otros drivers que también se los quiero recomendar. Entonces yo les hablé de WebDriver, les hablé de WebDriver.io, que es este segundo que vemos acá. Tenemos Tescafé y Cypress, que son para JavaScript, funcionan un poco parecido con WebDriver. El core y el cómo funcionan, la parte teórica del cómo funcionan es exactamente igual, pero es un embebido, a diferencia del WebDriver, que no es en realidad un embebido, sino que es un intermediario. Por ende, WebDriver me permite controlar los tiempos de ejecución utilizando timeouts, mientras que Tescafé y Cypress manejan sus propios timeouts y no me permite modificarlos de una manera manual. Sin embargo, también es una solución bastante buena, sobre todo para ambientes que son muy estables y muy bien definidos. Cuando nosotros estamos automatizando apenas en etapa de desarrollo de definición, pues quizás en mi experiencia yo recomendaría más utilizar un approach como WebDriver. Y también tenemos para Ruby Capybara, que haría exactamente lo mismo de intermediario. Ahora, este marco de trabajo nosotros debemos complementarlo con buenas prácticas de automatización. Entonces, para mí, buenas prácticas de automatización se deberían utilizar, uno, para una mejor mantenibilidad de las pruebas que estamos automatizando, para una mejor comunicación e interacción con los demás compañeros de trabajo, para hacer un código entendible, funcional, limpio, fácil en ejecución, en entendimiento, etc. Y eso me lo permitiría utilizar un patrón de diseño. Para automation nosotros tenemos el POM, Page Object Model,
El Page Factory quizás es un poco más nuevo. Tenemos un Screenplay que podría ser una conexión o interacción adicional. Sin embargo, nosotros no debemos nunca olvidar el principio y volver a lo básico, porque cuando yo entiendo realmente cómo funciona el motor del carro, es que puedo entender qué chasis le puedo poner encima y qué aditamentos y stickers y cosas bonitas y accesorios pues me va a soportar ese motor, no voy a dañarlo, se va a integrar de una mejor manera. Entonces, ¿por qué uso esta metáfora? Porque hay muchas personas que pueden trabajar solamente si están utilizando, no sé, Serenity, pero no podrían entender a un nivel de bajo nivel cómo funcionaría WebDriver sin Serenity. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia, ese no es un buen approach. No estoy diciendo que Serenity sea malo, lo que estoy diciendo es que no lleguen a la universidad sin haber pasado por el colegio para que realmente puedan aprovechar lo mejor posible pues del conocimiento que les está dando las últimas herramientas. Entonces siempre en mi recomendación no olviden volver a lo básico. También recomendación como buenas prácticas utilizar los loggers, porque nosotros debemos hacer reportes con lenguaje funcional y de negocio para personas de negocio que vayan a leer los reportes, QCs manuales, BAs, Product Owners, que les interesa el reporte a nivel de negocio, cómo salió y qué falló y por qué falló solo a nivel de negocio. Sin embargo, si hay algo técnico como un delay, como algo que pareciera ser de performance, como sobrecarga de servicios, como algún error que me haya pasado a mí de codificación o al desarrollador y que sea de codificación, no necesariamente de negocio sino técnico, pues entonces es súper bueno utilizar el logger y con eso contrastarlo con el funcionamiento y la secuencia del logger, que era lo que estaba pasando a nivel técnico. Asimismo, yo les recomiendo utilizar de una manera correcta los usos de los weights. Entonces tenemos los weights implícitos y los weights explícitos. Si se va a trabajar con ambos, entonces buscar una manera adecuada de trabajar con ambos, porque si se inicializan ambos en números altos genera conflictos. Los invito a investigar un poco más sobre eso y cómo trabajar en paralelo. Ya de ahí en adelante no serían bases de automatización, sino cosas como más integradas. Entonces ya tenemos que nos pueden dar ayudas o add-ons, temas de infraestructura para trabajar, por ejemplo, con Docker o con containerización o virtualización. Service testing, para service testing tenemos Azure, es el que yo recomiendo para hacer pruebas de servicios automatizadas, por lo menos con Java. Tenemos unas pruebas alternativas de UI para ver look and feels, para ver imágenes, para hacer pruebas de tipo muy visual, no tanto funcional. Ahí tenemos, por ejemplo, CQLi, nos puede servir. Las pruebas de mobile, ya les comenté que tenían una base en las pruebas web, entonces recomendación empezar por ahí. Recomendación siempre integrar todas nuestras pruebas con el tema de integración continua y marcar la ejecución o el check, el chulito de este caso, si se ejecutó, corrió bien o corrió mal, marcarlo en Jira y esa integración de que sea marcado en Jira después de que yo lo ejecuté en mi código de automation, pues yo recomiendo Xprize para hacer esa conexión y para que mi código de automation sea quien vaya y marque en Jira el test case con chulito de si estuvo ok o falló. Y luego ya queda generar los reportes. Entonces aquí nos puede ayudar la herramienta de Cucumber que integramos al principio con log 4j para hacer nuestro log técnico. Y bueno, ya nos queda verificaciones y aserciones. Yo les recomiendo hacer ¿por qué no se quita esto? Les recomiendo hacer soft assertions. Y estos soft assertions es para que cuando una aserción falle, no necesariamente se les congele o se les bloquee toda la ejecución, porque pues imagínense una ejecución de unos 1000 test cases para una sola plataforma que estén corriendo de una manera paralela para 15 plataformas,
unos 15.000 test cases y que uno haya fallado y pues el resto, y haya sido muy al principio y pues el resto no se supo qué onda. Entonces, que termine una ejecución continua de todas las pruebas, se genere un reporte consolidado y entonces pues se pueda saber realmente todo lo que está fallando y no que por una primera cosa que falló, pues ya se congele y ya se para el ciclo. Y luego con X-Ray también les recomiendo tener una buena utilización de las métricas que me permiten ver el coverage, porque eso siempre va a ser lo que nos asegure con el darle visibilidad al valor que nosotros estamos aportándole al cliente a la hora de correr una regresión y les estamos mostrando a los clientes que nosotros sí estamos dándoles soporte en cuanto a ese semáforo o ese termómetro que nosotros le damos a la hora de correr una regresión al haber integrado nuevas funcionalidades y mostrarle qué estamos afectando y cómo salieron las nuevas funcionalidades. Bueno chicos, más o menos, pues esto es la compilación de mi charla, que es un compilado muy compilado de algo de la experiencia de algo de lo que he aprendido a través de la experiencia que he tenido en estos años. Entonces voy a abrir el panel de preguntas y nada, les voy a empezar a responder algunas de las preguntas. Nos quedan unos minuticos para preguntas, entonces bueno. Bueno, si se puede ver el video con algún link para repasarlo nuevamente, la verdad, no sé si esta charla fue grabada. De pronto alguna de las personas, Eileen, por ahí, no sé si me puedes responder. Pero sí les puedo contar que di una charla más o menos parecida en pues un evento que tuvimos en Globant Medellín, que fue la Quality Summit. Y de esa Quality Summit creo que sí quedaron grabados algunos videos, entonces sería buscar en el canal de YouTube de Globant. Los invito a realizar esa búsqueda, que seguramente se van a encontrar con sorpresas y con muchísima más información que vale mucho la pena esta charla y otras más. Entonces, pues nada, los invito a realizar esa búsqueda. ¿Qué lenguaje de programación es más utilizado en la actualidad para hacer pruebas? ¿Java o Python? ¿Utilizas Selenium y o qué frameworks recomiendas para automatizar? Bueno, digamos que en la charla ya les respondí un poquito de esto, pero nada, les vuelvo a comentar que en mi caso personal utilizo más Java y prefiero utilizar Selenium. Sobre todo recomiendo conocer el core de WebDriver, y si se utiliza otra cosa, que eso se conozca a la perfección, porque eso nos permite tener una curva de conocimiento de un nuevo framework como un ninja. Bueno, ¿y qué lenguaje es más utilizado hoy en pruebas automatizadas, y Java o Python? No estoy muy segura, pero yo creería que en este momento en ambos lenguajes se automatizaban bastantes pruebas, y en los dos lenguajes tenemos en este momento como diferencias de para qué lo estamos utilizando. Sin embargo, para automatización de pruebas, ambos es perfectamente utilizable. Con Python se está integrando un poco a pruebas novedosas que están integrando, pues inteligencia artificial. Sin embargo, con Java también estamos empezando a tener adelantos en este tema. Entonces, pues nada, queda como un poco en empate. Si tengo un proyecto legacy, ¿recomiendas aplicar este tipo de test? Sí, yo lo recomiendo, y recomiendo de pronto empezar a integrar como paso a paso las distintas tools que les estoy mostrando acá, y yo recomendaría, si es un proyecto legacy, empezar por BDD. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos legacy ya perdieron un poco de vigencia, perdieron un poco de documentación, y ni siquiera los actores dueños de estas aplicaciones legacy tienen tan clara esa funcionalidad.
Bueno, chicos, les voy a pedir que se muteen para poder continuar con responder preguntas. Bueno, ¿cuál es el desafío para un tester funcional si no tiene mucho conocimiento a nivel de desarrollo? De pronto el desafío más fuerte que tiene un tester es precisamente adquirir esa lógica de desarrollo, y mi recomendación es empezar por adquirir la lógica de desarrollo básica en vez de directamente ir a automatizar, de pronto con herramientas que les permiten hacer record and play y luego les sacan el script, y luego ustedes con estos scripts copian y pegan y van incrementando un poco la funcionalidad. Eso es posible hacerlo. Sin embargo, mi recomendación es no hacer eso directo, sino que primero pasar por los típicos ejercicios básicos por los que pasamos todos cuando llegamos a empezar a programar, que era, no sé, sacar los números primos, luego empezar a trabajar con colecciones, listas, mapas, luego empezar a integrarnos con Building Tool tipo Maven para trabajar con librerías, en fin. Otra pregunta. ¿Cómo convivimos con las pruebas automatizadas sobre entornos ágiles? Bueno, es un desafío el hecho de empezar a trabajar por squads, por ejemplo, que sería como de las últimas metodologías aplicadas, tipo Spotify, por ejemplo, y es un desafío al trabajar es un desafío trabajar, por ejemplo, con las pruebas que nosotros estamos haciendo, y que el desarrollador apenas esté desarrollando la funcionalidad. Y puede llegar a parecer que no es posible, es muy complicado, pero desde el mismo sprint desde desarrollo se puede trabajar con contratos, así como se trabajan en los servicios que se realizan contratos de selectores, de flujos de negocio, cosa que cuando se despliegue la funcionalidad, pues se corran las pruebas y se haga mantenimiento de las pruebas. Pareciera un retrabajo, pero después de unas semanas, unos meses y unos cuantos sprints, se empieza a ver como esa ganancia al poder ejecutar las pruebas en un momento como muy prematuro, y entonces al llegar a los releases y a las salidas a producción como mucho más descansados. De este contexto de metodologías ágiles puede ser un desafío, pero lo vale, definitivamente. Entonces, convivir con eso no hay una respuesta escrita sobre piedra y se va a ir escribiendo en la medida en la que se va avanzando con cada proyecto, y cada proyecto tiene sus bemoles, así que hay que ir trabajando sobre ellos. Bueno, otra pregunta por acá. ¿Cuáles son las desventajas de usar lenguaje Gherkin? Por ejemplo, usar Cucumber dentro de un proyecto de automatización. Yo no conozco desventajas de esto, al contrario, conozco muchas ventajas. Alguien que quizá lo vería como una desventaja es alguien que ya tenga pruebas automatizadas, codificadas de una manera desde impresión personal de cómo debería trabajar la funcionalidad, y no recibiéndolo de una manera, pues recibiendo las reglas de negocio funcional de una manera tácita y no recibiéndolo de una manera explícita, marcada y escrito en modo de pruebas de aceptación. Lo que no es muy recomendable, porque entonces empieza a jugar un montón de errores que no son errores y termina siendo concepto de subjetividad. ¿Compartirán la grabación? Bueno, chicos, no sé si se realizó grabación, entonces pues no les sé responder esa pregunta. Seguramente más adelante en algunas de las otras charlas o desde el canal de comunicaciones se estarán contactando con ustedes para comentarles. Bueno, hola, soy desarrollador de C#, cambié al rol de tester. ¿Cuáles herramientas recomiendas para este lenguaje para realizar las pruebas de calidad de software? Bueno, en realidad yo he trabajado más bien poco con C#,
Así que más que recomendarte librerías en específico, yo te recomendaría que de pronto C# es un lenguaje que da cosas que no son tan obvias y las ayuda a hacer o te acostumbra como desarrollador a que resulten hechas, aparentemente. Por ejemplo, algo tan sencillo como generalmente la mayoría de los desarrolladores de C# se acostumbran a que quien realiza el compilado de sus dependencias es el IDE o el programa con el que hacen el desarrollo del software. Y no se acostumbran a utilizar alguna herramienta de building tool que les permita escribir en un archivo de definición con una sintaxis tipo XML o algo parecido, las dependencias con las que van a trabajar. Entonces, a la hora de cambiarte de lenguaje, pues vas a tener problemas que no vas a entender que estás teniendo o no te vas a dar cuenta que estás teniendo ese tipo de problemas solo por empezar por algo tan básico como no tener identificado que algunas herramientas hacen por ti lo que tú ya deberías estar conociendo como desarrollador, que es esa definición de las librerías con las que vas a trabajar. Entonces te recomendaría empezar por ahí y empezar a estudiar cada uno de estos pasos a nivel teórico para que cuando ya los empieces a llevar a la práctica con tu lenguaje y las diferentes librerías que hay para todos estos distintos pasos, pues no te saltes esa parte teórica antes de ir a la parte práctica. Eso se lo recomiendo a todos. ¿Cómo se recomienda manejar los datos sensibles? Bueno, en mi experiencia, no es recomendable trabajar con datos que sean de bases de datos de producción. No es recomendable por un montón de cuestiones, no solamente legales, sino además, pues nada, funcionales y de pronto de no irle a embarrar por ahí modificando algo que luego termine creyendo que nos puede dar una falsa sensación de seguridad de tengo un backup de producción, en lo que eso no se debería trabajar. Sin embargo, sí es totalmente necesario tener, por ejemplo, una clave de una conexión a un servicio externo que solamente me provee la lista de departamentos de países y de departamentos o de códigos zip o en fin, en general datos que yo voy a utilizar, no sé, en un formulario, yo qué sé. Pues ahí yo recomendaría esos datos sensibles, preguntarlos en la hora de la ejecución o utilizarlos de una manera ofuscada o sencillamente hacer como un moqueo de esos datos, lo cual también es válido si se sale de mi scope de pruebas, es decir, si es un ente externo que me va a alimentar mi aplicación. Eso es completamente válido y por ese lado, pues yo recomendaría utilizar los mock data que estarían en la parte pues de nada, de buenas prácticas, de los script tests y si necesito armarme como un ambiente por el lado de infraestructura. Ok, bueno chicos, entonces pues nada, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por asistir y nada, en caso de pues necesitar contactarme de Globant, mi nombre les recuerdo es Katy García Bedoya y en redes sociales me encuentran con este usuario. Muchas gracias a todos por su participación y nada, a los que están inscritos a las demás charlas, bienvenidos a continuar con estas charlas.